Video ejercicio semana 3. Ejercicio 1. Calcular el determinante utilizando la definición, fijando la tercera fila. Para la matriz dada con los siguientes elementos: 1, 0, 2, menos 1, 2, menos 3, 0, 1, menos 1. Entonces, ¿cuál es la solución? Nos piden fijar la tercera fila usando la definición de determinante. Entonces, el determinante de A va a estar dado por cada una de las entradas de esta tercera fila. La primera, que es el elemento A sus 3, 1, sería 0 por el cofactor correspondiente, o sea, por C, ¿cierto? 3, 1, más el segundo elemento de la tercera fila y segunda columna, que es 1, y por el cofactor, ¿cierto?, correspondiente a ese elemento, asociado a ese elemento, es decir, por C, 3, 2, más tercer elemento, tercera fila, tercera columna, que es menos 1, y por el cofactor, que sería entonces C sus 3, 3. En el primer caso, como la entrada, ¿cierto?, del elemento es 0, no tenemos que para qué calcular el cofactor, puesto que este ya es 0. Ese producto nos va a dar 0. Entonces vamos a tener que calcular solamente el cofactor C sus 3, 2 y C sus 3, 3. Veamos, C sus 3, 2, el cofactor estaba dado por menos 1 elevado a I más J, pero I es 3 y J es 2, entonces nos quedaría menos 1 elevado a 3 más 2, y por el menor, ¿cierto?, de esa misma ubicación, de 3, 2. Ya. ¿Cómo calculábamos el menor? Significaba que tenemos que eliminar columna y fila donde está el elemento 1 de la tercera fila, ¿cierto? Tercera fila, segunda columna. Entonces nos va a quedar el menos 1 elevado a 5, eso es menos 1, y por el determinante menor, ya, eliminamos columna y fila donde está 1, ¿qué nos queda? Nos quedaría entonces 1, 2, menos 1 y menos 3. Calculamos este determinante, que sería 1 por menos 3, menos, ¿cierto?, 2 por menos 1. ¿Y eso que nos queda? Nos queda menos 1, menos 3, y aquí nos va a quedar más 2. Es decir, nos queda menos 1 por menos 1, 1. Hacemos lo mismo para calcular entonces el cofactor C sus 3, 3. Este va a estar dado por menos 1 elevado a I más J, 3 más 3, por el determinante menor asociado a ese mismo elemento. Menos 1 elevado a 6, eso es 1. Y el determinante menor sería cuando eliminamos columna y fila donde está el menos 1, que está en la tercera fila y tercera columna. Es decir, ¿qué elemento nos queda? Nos quedarían el 1, el 0, el menos 1 y el 2. Entonces tenemos, no sabemos que 1 multiplicado por el número que resulta este determinante menor, nos va a quedar ese valor. Entonces, ¿cuánto es este determinante? 1 por 2 menos 1 por 0. Pero esto es 0. Y nos queda finalmente 2. De esa forma, entonces, nuestro determinante de A sería igual a 0 más 1 por C sus 3, 2, que nos dio finalmente 1 más menos 1 por el C sus 3, 3, que nos dio 2. Entonces, ¿qué nos queda finalmente? 1 menos 2, es decir, menos 1. Ese sería el valor del determinante. Ejercicio 2. Calcular el determinante
de la matriz A usando propiedades. La matriz A está dada por 2, 1, 3, menos 4, menos 5, menos 2, 0, 3, 9. ¿Cuál es la propiedad principal que tenemos que utilizar? La propiedad, ¿cierto?, que más nos ayuda a que el cálculo de este determinante sea más rápido es que podamos tener la mayor cantidad de ceros tanto en una fila o en una columna, dependiendo, ¿cierto?, a lo mejor en donde sea más conveniente. ¿Eso por qué? Porque si logramos tener dos elementos con cero, entonces solamente tenemos que calcular un solo menor, porque luego iríamos a la definición. Entonces en este caso vemos que la primera fila tenemos en el elemento primera fila, primera columna 2, y en la segunda fila, primera columna, el menos 4. Entonces si multiplicamos por 2 la primera fila y la sumamos a la segunda, ¿cierto?, nos va a dar un 0. Y ya tenemos un 0 en la tercera fila, entonces ahí ya tendríamos dos entradas 0 y por lo tanto tendríamos que usar solamente el cálculo, ¿verdad?, de un menor. Entonces ese es el operatorio que vamos a hacer, ¿ya? Para nuestros determinantes vamos a ir aplicando la siguiente propiedad. Vamos entonces a la fila 1, lo vamos a multiplicar por 2 y se la vamos a sumar a la fila 2. Y eso nos va a quedar de la siguiente forma. La primera fila se mantiene, nos queda 2, 1, 3. Y la segunda fila entonces al multiplicar por 2 la primera y sumar a la segunda nos queda 0. Multiplicamos por 2, sumamos la segunda, nos queda menos 3. Multiplicamos por 2, nos queda 6, menos 2, 4. Mantenemos la tercera, 0, 3, 9. Hay otra propiedad que podemos utilizar aquí, aprovechar que en la tercera fila tenemos un 3 y un 9, ambos múltiplos de 3. Entonces recuerden que podemos dejar una constante, y en este caso pensemos que la tercera fila fue multiplicada por 3, hay un k, ¿cierto?, por el cual se multiplicó la tercera fila, y ese lo podemos dejar entonces fuera del determinante, es decir, podemos dejar 3 por determinante, todas las otras filas se mantienen, primera y segunda, y la tercera entonces nos quedaría 0, 1 y 3. Si tuviéramos que introducir de nuevo este 3, no multiplica cada una de las filas, solo multiplica la tercera, ¿ya? Y ahora, estando así nuestro determinante, vamos entonces a ir a utilizar la definición, calculando, fijando la primera columna. Fijando la primera columna, que es la que tiene más ceros, entonces el determinante de A va a ser igual al elemento 2 que tiene la primera columna, ¿ya?, por el cofactor, recuerden, asociado a ese elemento, que sería el cofactor 1, 1. Si quisiéramos escribir los otros elementos de la primera columna, ¿cierto?, sería más la otra entrada, que es el 0, por el cofactor que estaba, ¿cierto?, segunda fila, primera columna, más la otra entrada, que también es 0, de la primera columna, por el cofactor C31, que es tercera fila, primera columna. En este caso estamos fijando la columna, se fijan, columna 1. Entonces esto es 0, ya lo escribí, pero en realidad, ¿cierto?, lo que vamos a calcular solamente es el cofactor C sub 1, 1. Entonces, ¿cómo se calculaba el cofactor C sub 1, 1? Era menos 1 elevado a I más J, en este caso 1 más 1, por el menor correspondiente a ese mismo elemento. Menos 1 elevado a 2, eso es 1, y el menor correspondiente a ese elemento significaría que estamos eliminando columna y fila donde está el 2. Columna y fila donde está el 2. Entonces nos queda menos 3, el determinante menor 4, 1 y 3.
¿Qué valor tiene ese determinante? Menos 3 por 3 menos 9 menos 4 por 1. Es decir, eso nos quedaría menos 13. Ese sería el valor de exceso 1, 2. Entonces, el valor de nuestro determinante, el determinante A, sería entonces, recuerden que no había quedado este 3 delante del determinante, entonces sería 3, ¿sí?, por el valor del determinante con el cofactor, que sería entonces 2 por el exceso 1, que es menos 13. Es decir, nos queda entonces 6 por menos 13, y eso sería entonces 6 por 3, 18, menos 78. Ese sería el valor del determinante.